Buenos días, estimada comunidad unisinuana. Mi nombre es Guillermo Palomino Herrera, yo soy lingüista y literato y también soy docente de la Universidad del Sinú Seccional Cartagena. Hoy me gustaría conversar con ustedes sobre un tema de vital importancia en nuestras relaciones académicas, en nuestras comunicaciones también laborales, que es el tema de las falacias argumentativas. Para reconocer falacias argumentativas debemos tener integrado esa capacidad crítica para reconocer estos errores en el discurso que suelen cometer los demás y que solemos cometer nosotros mismos. Entonces, ¿qué son las falacias argumentativas? Las falacias argumentativas no son más que argumentos erróneos o incorrectos y que son engañosos. ¿Cuál es la intención de las falacias argumentativas? ¿Para qué emitimos este tipo de discursos falaces? Bueno, los emitimos precisamente para persuadir o para manipular a nuestros escuchas. Debemos estar muy atentos precisamente porque este tipo de argumentos falaces suelen ser muy sutiles y suelen ser muy persuasivos. Entonces debemos aprender a reconocerlos en los discursos para tener un espíritu crítico bastante afinado. Entonces comencemos con una serie de falacias argumentativas que solemos escuchar en muchísimas ocasiones y con las cuales muchas veces terminamos engañados y convencidos. Vamos a empezar con la primera de las falacias. Aquí tenemos el ataque personal o al oponente, conocida también como ad hominem. Allí tenemos un ejemplo que dice lo siguiente: el argumento falaz busca que se admita el rechazo a determinada opinión atacando a quien la sostiene o defiende, aludiendo a características propias de la persona. Es decir, aquí no se ataca al argumento, aquí se ataca a la persona que está emitiendo ese argumento. Por ejemplo, aquí tenemos una caricatura que nos ilustra perfectamente este concepto que acabamos de leer. Dice lo siguiente: alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Precisamente allí se está censurando el libre derecho a emitir expresiones precisamente por la vestimenta que tiene la persona que se está quejando y dice con el cartel no. Pasemos a otra de las falacias consecuentes. Dice lo siguiente: si A, entonces B, B, por lo tanto A. Esta falacia me gustaría explicarla mejor precisamente con la ilustración que tenemos allí. En la ilustración podemos observar a una persona que muy amablemente le extiende un paraguas a una mujer. Ella dice: no, gracias, siempre que me dices que lo coja termina lloviendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que según el argumento de la mujer, cuando el hombre, el personaje, le entrega el paraguas, inminentemente llueve. Es decir, que siempre que A, es decir, el paraguas, entonces B, llueve. Pasemos a otra de las falacias, que es el hombre de paja. El concepto dice lo siguiente: se produce cuando alguien toma el argumento o el punto de otra persona, lo distorsiona, lo exagera de alguna manera extrema precisamente para censurar el discurso. Vamos a explicarlo mejor con este ejemplo que tenemos acá a la mano. No, ¿acaso te gusta la guerra? Precisamente el personaje que emite ese discurso falaz está vendiendo unos elementos que son precisamente para la paz. Entonces, si el otro personaje no compra, no accede a comprar esos productos, precisamente según él es porque le gusta la guerra. Entonces, no se está atacando un discurso, se está distorsionando o exagerando de manera extrema el discurso. Tenemos otra de las falacias, que es la de generalización o conclusión apresurada. Dice el concepto lo siguiente: falacia
que se presenta cuando no hay suficientes muestras para sostener una afirmación. Vamos a explicarlo mejor precisamente con el ejemplo que tenemos acá a la mano. Dice lo siguiente, nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. Ahí en el ejemplo podemos observar que el reportero está señalando una sola oveja negra, las demás son blancas, es decir, no se podría concluir que habría una cantidad de ovejas negras importantes, solamente hay una, y él está generalizando o sacando una conclusión apresurada a partir de una sola oveja. Tenemos otra falacia interesante que sería la de falso dilema. Esta falacia me parece sumamente importante que nosotros la reconozcamos porque día a día nos estamos enfrentando a este tipo de falacias que nos presentan disyuntivas que nos reducen nuestra decisión a solo dos cosas cuando tenemos muchísimas posibilidades de acción. Por ejemplo, dice el concepto lo siguiente, a veces llamada la falacia del o un falso dilema, es una falacia lógica que presenta solo dos opciones, como ya les había mencionado, cuando hay muchas opciones o lados por explorar. Por ejemplo, acá tenemos el siguiente ejemplo. Dice el personaje masculino, entonces, ¿qué eliges? ¿Cenas conmigo o vamos directamente a mi casa? Está solamente reduciendo a dos opciones posibles la capacidad de decidir cuando la mujer tiene la posibilidad, por ejemplo, de irse, la posibilidad de quedarse sola en la fiesta o cualquier otra decisión que ella pueda escoger. Entonces, pasemos a otra de las falacias, la falacia de autoridad. Esta es sumamente interesante porque precisamente también nos enfrentamos día a día con este tipo de argumentos. ¿Qué dice el concepto? Dice lo siguiente. Defiende una idea sin aportar razones, apelando simplemente a la autoridad de un experto, ya sea científico, artista, personaje relevante o en caso de que sea tu madre, tu padre, por ejemplo, simplemente por el hecho de ser tu padre, hace referencia o mención con su argumento de que debes hacerle caso porque él, por el simple hecho de serlo, tiene la razón. Por ejemplo, aquí tenemos una ilustración que dice lo siguiente, como Nobel de literatura recomiendo el vino tinto para combatir la caspa. Ahí tenemos claramente una falacia de autoridad precisamente porque el personaje no tiene, digamos, una experticia científica con respecto a los temas relacionados con la calvicie. Tiene la experticia precisamente en la literatura porque ya nos había dicho el texto de que es Nobel de literatura, pero sin embargo eso no le da, digamos, que el poder para afirmar precisamente que un tónico, por decirlo de alguna manera, un vino pueda tener, digamos, que la capacidad química para hacer crecer el cabello. Entonces, tenemos otra de las falacias. El argumento es populo. Dice lo siguiente, consiste en afirmar algo que es la opinión favorable de la gente, en lugar de presentar razones. Esta es la llamada opinión pública. Por ejemplo, aquí en el ejemplo ilustrado dice lo siguiente, hay un personaje que tiene un mapa mundi y el otro personaje le dice, redonda, todo el mundo sabe que es plana. Ahí esa ilustración está haciendo referencia a los tiempos de la antigüedad, donde precisamente la opinión pública tenía el preconcebido de que la Tierra era totalmente plana. Entonces, cuando los primeros científicos griegos empiezan a mencionar que la Tierra es redonda, se empieza a burlar de ellos precisamente con el argumento ex populo. O, como dicen por ahí la frase popular, 1.000.000 de moscas no puede estar equivocada. Pero en realidad esa afirmación es totalmente falaz. Pasemos a otro de los argumentos. Argumento a silentio. Yo creo que simplemente con la mención de silentio podemos ir vislumbrando para dónde va la cosa.
Esta falacia consiste precisamente en hacer creer que el silencio del oponente sobre una materia indica que la ignora. Algo así como la frase, como dice la frase popular, de que el que calla otorga, pero no siempre el que calla otorga, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Aquí, por ejemplo, el personaje que uno supone que está discutiendo con el otro personaje que ya emprende la marcha, dice lo siguiente: ajá, te dejé sin palabras. Pero simplemente por el hecho de que el personaje no quiera discutir sobre un tema, no hace referencia, no consta de que él no conozca sobre la materia que se está discutiendo. Entonces no podemos sacar ese tipo de conclusiones apresuradas precisamente por el silencio o la indisposición de nuestro compañero de debate en precisamente emitir opiniones. Entonces tenemos otra de las falacias: argumento ad consecuencia. ¿En qué consiste este argumento? Bueno, el concepto consiste en señalar las consecuencias desagradables de apoyar una posición en particular con el fin de demostrar que la posición es falsa. Vamos a explicarlo mejor con la ilustración que tenemos en pantalla. Esto es absurdo. Si mi Dios no existiera, mi vida no tendría sentido. Es decir, que según el razonamiento del personaje, si un ente divino no existiera, entonces él, por lo tanto, tampoco existiera, o su vida no tuviera ningún sentido, porque se supone, o supone él, que el sentido de su vida está intrínsecamente relacionado con la existencia de la divinidad. Entonces tenemos otra de las falacias, falacia de efecto dominó. Esta falacia también es muy recurrente en la vida pública. ¿En qué consiste? Pues en correlacionar argumentos encadenados de manera que llegue a una conclusión que resulte inaceptable. Estas tipos de falacias siempre se explican mejor con las ilustraciones o con las conversaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, en la ilustración que dice lo siguiente: si no haces lo que quiero, se hundirá la empresa, después el sector y por último toda la economía. Es decir, el personaje que está vestido y que se supone que es dueño de una empresa le está diciendo a un huelguista que dice no con un cartel que si él no hace precisamente lo que se le diga, se va a hundir primero la empresa, después se va a hundir el sector y por último toda la economía, es decir, toda la sociedad. Es una especie de efecto dominó, como nos dice el nombre de la falacia, que primero se cae una ficha, que según ese razonamiento, primero se cae una ficha, luego se caen las demás fichas hasta tumbar todas las fichas existentes.